Ambrose Bierce, en su Diccionario del Diablo, define casa como estructura hueca construida para la habitación del hombre. El escarabajo, la rata, la cucaracha, la mosca, el mosquito, la pulga, el bacilo y el microbio. Y es que esto es cierto. Compartimos nuestra casa con un montón de animales que viven tanto afuera, a los alrededores, como dentro, y que de hecho están especializados para vivir en este sitio. Muchas veces, o sea, llevamos construyendo casas tantos siglos que construimos una casa y los bichitos dicen, mira, ya me construyeron mi casa a mí también, y pues vienen y se meten. Otros bichitos ya vivían aquí desde antes, nosotros pusimos nuestra casa encima y no tienen de otra más que meterse para poder seguir sobreviviendo, ¿no? Pero bueno, hoy vamos a hablar de los habitantes no gratos de nuestras casas, pero en específico vamos a hablar de los artrópodos de interés médico en Morelos, México, que es donde yo me encuentro y es de lo que más conozco, ¿no? Ahora, primero vamos a empezar por definir qué son los artrópodos. Los artrópodos es un grupo de animales, uno de los más diversos y más cosmopolitas, que se caracteriza porque tienen las patas articuladas. Eh, bueno, podrías decir que yo también tengo las patas articuladas, ¿no? Si estuviera tal vez más gordito, no se me vería ninguno de los segmentos. En los artrópodos este no es el caso, no importa si están gordos o flacos, los segmentos de las patas y de hecho los segmentos a lo largo de todo el cuerpo son notables, son claramente visibles y además se caracterizan por tener un exoesqueleto, una coraza dura, recubriendo todo el exterior. Y vamos a hablar principalmente de cuatro grupos. Primero están los hexápodos, dentro de ellos están los insectos, como los mosquitos, y las chinches besuconas o las chinches de Chagas. Y por otro lado tenemos a los arácnidos, donde se encuentran los escorpiones y las arañas. Y específicamente vamos a hablar de estos cuatro, de los Edes, Centruroides, Latrodectus y Loxóceles. Antes de presentar esta presentación, antes de preparar esta presentación, dije, a ver, vamos a poner fotos reales, ¿no? De estos bichitos. Entonces me puse a buscar en mi casa, me puse a buscar si encontraba todos estos animales de los que vamos a hablar y que son de interés médico, y ya vamos a ver por qué. Entonces, el de hasta arriba es, por ejemplo, un Aedes albopictus, que es vector del dengue, del zika y del chikungunya. No es el vector principal es Aedes aegypti. Al lado tenemos un Centruroides límpidos, que es el alacrán más venenoso aquí en Cuernavaca, aquí en Morelos, y que hay que tener mucho cuidado. Latrodectus, por ejemplo, este es un Latrodectus mactans, que vive dentro de la casa, de hecho esa la tomé en el baño. Y Loxóceles, que son un grupo de especies, más o menos treinta y tantas especies que también son de importancia médica, ¿no? Y esa también la tomé aquí en mi casa. Creo que fue, no me acuerdo si fue por acá o por allá, pero bueno, estas viven detrás de los cuadros. Y una foto que me gustó muchísimo, que me causó muchísima alegría haberla encontrado, haberla fotografiado, es esta arañita, que es una Lactrodectus occidentalis. Esta la tomé afuera y esta me causó mucha emoción haberla encontrado porque, bueno, primero yo le tomé la foto sin saber que era, mira, es una viuda negra. Le tomé la foto y ya después, investigando, resulta que es una occidentalis. Y esta especie se describió por primera vez el año pasado, en el 2023. Entonces es una especie nueva y está aquí en mi casa. Pero bueno, lo que vamos a hablar hoy es sobre la epidemiología de las enfermedades transmitidas por mosquitos, por chinches, el alacranismo y también el aracnoidismo. En específico el loxocelismo y el atrodectismo, que son los dos más importantes en esta región. También vamos a hablar de las enfermedades y envenenamientos o intoxicaciones que causan y un poquito sobre la ecología porque mucha gente me ha estado preguntando, oye, ¿no has visto muchos alacranes últimamente? Oye, ¿no has visto muchas arañas últimamente? Y esta pregunta me la han hecho ya varias veces. De hecho, es el motivo principal por la cual estoy preparando esta presentación. Déjenme anticiparles que la verdad es que no sé. No tengo la respuesta y no sé si en realidad hay más alacranes, más arañas en este año o en esta temporada que las pasadas, ¿no? Pero podemos indagar un poquito qué es lo que está pasando y podemos dar una embarradita sobre algunos conceptos de ecología que no está de más aprender. Pues bueno, empecemos con la epidemiología.
Resulta que el mosquito es el animal que más muertes causa, más muertes humanas, claro, que causa en todo el mundo. Aunque esto es un poco controversial, ¿no? En segundo lugar está el humano, y aquí es donde surge la controversia, porque hay quienes dicen que el humano mata muchísimas más humanos, otras personas, que el mosquito, ¿no? Por ejemplo, unos hacen una estimación en 50 millones de muertes, otros hacen una estimación en 1.6 millones de muertes, y es que depende de cómo lo cuente. El primer valor de 450.000 muertes causadas por humanos es debido a conflictos violentos, ¿no? Conflictos violentos entre humanos. Pero no están considerando un choque automovilístico cuando una persona tiene la culpa de macos estamparse con otro y mata a una familia. Eso no se está considerando. Tampoco se está considerando cuando el médico te está operando y pumba, la que te mueres, ¿no? Y fue culpa del médico, fue una negligencia médica. Muchos de esos aspectos, ¿no? Entonces, si consideramos eso, pues el humano es la persona que es el organismo, el animal que más personas mata, ¿no? Pero bueno, dejémoslo así. El mosquito causa más de 1 millón de muertes al año. Ahora, hay que recalcar aquí que el mosquito per se no es el que está matando, ¿no? El mosquito no va a llegar y te va a matar, sino son las enfermedades que transmiten. En específico es la malaria. Pero hay muchas otras, dengue, chicas y chikungunya, que los vamos a ver hoy. Pero también filariasis, fiebre amarilla, muchas otras enfermedades. En tercer lugar está las serpientes con 125.000 muertes, esto es a nivel mundial. El perro con 59.000 muertes, esto sí es el perro directamente causando mordeduras o matando a alguien, pero también por virus como la rabia, ¿no? Y otras enfermedades que pueden transmitir los perros. Después está la chinche de Chagas, que causa cerca de 12.000 muertes. Después el alacrán, 3.500 muertes. Y para las arañas me sorprende que no hay estadísticas, digámoslo así, formales. Sí hay algunas estimaciones, pero estadísticas formales no las hay. Ahora, estos datos hay que manejarlos con cuidado, ¿no? Porque, por ejemplo, ok, el mosquito es el animal más mortífero de todos los que viven en este planeta. Pero ¿qué prefieres? ¿Que te pique un mosquito o que te muerda un perro? ¿O que te muerda una serpiente? Pues si lo ves así, dices, no, pues yo prefiero que me muerda una serpiente, ¿no? Bueno, vamos a ver otro concepto que es la letalidad. Estos datos de la letalidad los obtuve al dividir el número de casos entre el número de muertes por 100, para sacar el porcentaje de aquellas personas que mueren cuando son afectadas por alguna de las enfermedades que transmite por el mosquito o por las mordeduras de serpiente o por una picadura de alacrán, por ejemplo, ¿no? Y tenemos que la serpiente tiene una letalidad del 2.5%. Esto quiere decir que si te pica una serpiente, corres el riesgo en un 2.5% de que te vayas a morir. Después le sigue al mosquito con 0.39%. Y si se fijan, es muy baja. La letalidad es muy baja. Pero aún así, o sea, imagínate cuántos mosquitos te han picado en tu vida. Por lo menos a mí me han picado unos miles, cientos tal vez. Serpientes nunca me han mordido ninguna, ¿no? Pero mosquitos sí, de hecho hoy me picó uno por acá. La foto que tomé, que les enseñé al principio, es un mosquito que me estaba picando por acá. Pero entonces las muertes son relativamente pocas. Lo que pasa es que nos pican tantos mosquitos y les pican a tantas personas, pues que muchos se mueren, ¿no? La chinche de Chagas tiene una letalidad de 0.17%, el perro de 0.1%, el alacrán de 0.03%. Ok, entonces hay que tener cuidado con estos datos y cómo se manejan. Ahora, estas son las estadísticas por parte de la Dirección General de Epidemiología para México, y en donde vemos que arriba tenemos las enfermedades, los casos y las muertes. En el 2023, vamos a empezar con el 2021. En Morelos hubo 7.000 casos con 39 muertes. En el 2022 hubo 12.000, 13.000 casos con 53 muertes. Y en el 2023 hubo 54.000 con 200 muertes causadas por el virus del dengue. Ahorita en el 2024, la semana 21, llevamos 14.000 y 26 muertes. O sea, va en aumento, ¿eh? El dengue va en aumento y lo que me están diciendo mis amigos de la Secretaría de Salud es que este año va a estar muy fuerte para el dengue. Hay que tener mucho cuidado, hay que poner mosquiteros, hay que usar manga larga, hay que usar repelente de insectos, etcétera, ¿no? Chikungunya ahorita es un problema menor. En el 2021 4 casos, 2022 4 casos, en el 2023 2 casos y hasta la fecha en el 2024 no hay ningún caso.
Zika es interesante. En el 2021 hubo 35 casos, 2022 12 casos y en el 2023 hubo 29 casos, pero de los cuales 27 fueron aquí en Morelos. Como vamos a ver más adelante, aquí Morelos es el paraíso para este tipo de enfermedades, no solamente para las del mosquito, sino también para el alacranismo y el aracnoidismo, como vamos a ver, ¿no? Chagas también va en aumento, 315, 868 y 990. Para este año todavía no hay estadísticas. Alacranismo también ha ido en aumento, como ven. En el 2021 hubo 136,000 casos con 38 muertes y Morelos fue el primer lugar en picaduras de alacrán. Y el aracnoidismo hay alrededor de 7 muertes por año. Y esto ha ido un poco en descenso, como vamos a ver más adelante. Ahora, el dengue en Morelos. Esta es la incidencia por cada 100,000 habitantes en México y observamos que el estado de Morelos es uno de los que más incidencia tienen, más o menos 112. Y además es un estado en el cual se presentan los 4 serotipos del virus dengue. Estos serotipos son variantes serotípicas. Ya, perdón, es que se despertó mi hija. Si ahorita escuchan a Sheriff, el perrito labrador, es por eso, ¿no? Entonces sí, los que decía es que tiene los 4 serotipos y además tiene una incidencia muy alta, ¿no? Más o menos 2,047 casos para el 2023, según estas referencias. Y los municipios más afectados son el suroeste de Morelos. Cuernavaca es un caso especial porque ahorita no tiene muchos casos, pero como somos una ciudad bastante grande, tenemos la oportunidad de que hay una epidemia bastante fuerte. ¿Ok? Para el caso de la enfermedad de Chagas, que es causada por la chinche y el parásito que transmite, Trypanosoma cruzi, los casos desde el 2000 hasta el 2017 han ido en aumento. Y parece ser que no hay una tendencia de que esto vaya a disminuir, ¿eh? O sea, parece ser que ahí hay una disminución del 2015 para el 2017, pero bien podría subir. La tendencia es que va para arriba. Ahora, el alacranismo. A mí no me gusta utilizar este, estadísticas no oficiales. Si ven, les estaba poniendo la de la Dirección General de Epidemiología. Pero quise poner esta porque resalta un aspecto muy importante de el alacranismo y el aracnoidismo aquí en Morelos. Por ejemplo, si ven, ese es el cinturón en donde ocurren principalmente las picaduras de alacrán. Si vemos, en el norte de África hubo un número de 260,000 casos estimados o 350,000 picaduras. En Asia hubo 250,000 picaduras y en México hubo 250,000 picaduras, creo que fue por ahí del 2006, 2007, ¿no? Pero el número de casos en el norte de África fueron de 180, para Asia cero y para México también parece ser que cero. Y cuando se calculan las muertes estimadas, para África tenemos 630, para Asia tenemos 645 y para México solamente 75. Y esto es muy interesante porque México es el líder mundial en la producción de antivenenos. Producimos los mejores antivenenos que hay en todo el mundo. Porque de hecho los antivenenos que producimos han sido, no me acuerdo si es el único o si sigue siendo el único, pero hasta donde yo me quedé, era el único fármaco producido en México aprobado por la FDA y tal vez creo que en todo el mundo, ¿no? Y estos antivenenos son una innovación. Lo que hacen es inocular, inyectarle veneno a caballos y le van aumentando poco a poco la dosis hasta que llegan a dosis muy, muy altas. Después le sacan la sangre la asientan, la dejan reposar para que se asienten los eritrocitos, toman el suero, regresan el paquete celular al caballo para que no le dé anemia y después el suero, del suero purifican a los anticuerpos, los liofilizan, pero antes de eso también les cortan la colita. Los anticuerpos son como una Y. Uy, ya no pinta. Los anticuerpos son como... Y ya no borra. Los anticuerpos son como una Y
que aquí tienen las regiones que reconocen al veneno, y acá abajo tienen una cadena regulatoria, ¿no? Y esta cadena regulatoria luego causa problemas porque causa alergias o choques anafilácticos en las personas. Entonces lo que hacen la producción, lo que hacemos en la producción de antivenenos aquí en México es que les cortamos la colita con una enzima que se llama papaína. Después se liofilizan y ya cuando te pica un alacrán, una araña, resuspendes el liofilizado, en el campo te lo inyectas intramuscular en donde puedas y ya llegando al hospital te lo administran vía intravenosa, ¿no? Entonces por eso me gustó mucho poner esta gráfica de este artículo, ¿no? De Chipaux y Goifon, espero haberlo pronunciado bien. Pero bueno, continuemos. Sí hay estadísticas de alacranismo para México. Como ven, Morelos es el paraíso de los alacranes. Esta es la tasa de incidencia de intoxicación por picadura de alacrán por cada 100.000 habitantes por entidad federativa en el 2021. Y vemos que Morelos es el estado con mayor tasa o mayor incidencia de picadura de alacrán. Para el caso de las arañas no hay estadísticas así causadas por la viuda negra o muertes causadas por la violinista, no. Lo consideran como animales de ponzoña, ¿no? Entonces, lo que observamos en la gráfica de hasta arriba a la izquierda es la tasa de incidencia de intoxicación por ponzoña de animales al segundo semestre del año 2003 a 2021. Y lo que vemos es una tendencia que va bajando, ¿no? Abajo tenemos la tasa de incidencia, es lo mismo, pero también repartido por estados. Y aunque Morelos no es el que tiene una mayor tasa de incidencia, pues sí está ahí acercándose, ¿no? En este periodo fue principalmente Sonora y otros estados de ahí más al sur, pero Morelos está ahí prendido en rojo, ¿no? Ahora, la gráfica de arriba a la derecha es los registros totales de mordeduras de araña por el género Loxosceles. Esta es la araña violinista. Y aunque se distribuye en muchas partes, por ejemplo, ahí tenemos en Baja California Sur, tenemos otras ahí por Nuevo León, otras en Tamaulipas, pero en Morelos sí hay un cúmulo, ¿no? Si observan ahí hay un cumulito de mordeduras de araña en Morelos. Y para la Trodectus mactans, que es la viuda negra, también se le llama la capulina, pues vemos claramente que el lugar donde más le pican es en Morelos, ¿no? Un poco en el DF también, un poco en Puebla, Guerrero, pero México, digo, pero Morelos, ahí está, el paraíso de las arañas y de los alacranes y de los mosquitos. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre las enfermedades y los envenenamientos o intoxicaciones que causan estos animalitos. Ok, enfermedades transmitidas por mosquitos. Vamos a hablar solamente de las que nos conciernen aquí en el estado de Morelos. Y primero vamos a hablar sobre el ciclo de vida de los mosquitos. Como saben, los mosquitos ponen huevos en el agua. Estos huevos eclosionan, salen las larvitas. Las larvitas viven en el agua comiendo alguitas, raspando a las piedritas, a las hojitas. Y tienen 4 estadios con mudas. Entonces L1, L2, L3, L4 van mudando hasta que se convierten en pupa, ¿no? Y esta pupa está ahí 2 o 3 días y de ahí emerge el adulto. Los adultos, tanto las hembras como los machos, se alimentan de néctar de flores o de jugo de frutas o de otras cosas. Pero las hembras necesitan chupar sangre para poder poner sus huevos, porque necesitan la proteína. Las flores no tienen mucha proteína, tampoco las frutas. Sin embargo, las hembras necesitan mucha proteína para producir sus huevos, porque los huevos necesitan mucha proteína para ser producidos. Entonces ahí el mosquito llega, nos pica. Después de 3 días que hace la digestión, que se desarrollan los folículos ovarios, eh, ya después va y va a poner sus huevos en el agua, ¿no? Y ahora vamos a hablar sobre la historia natural de de las enfermedades causadas por mosquitos. Y este es un cuadro muy didáctico que a mí me encanta usar. Y de hecho, si algún día quieren explorar qué es una enfermedad, cómo sucede, les recomiendo hacer un cuadro sobre la historia natural de la enfermedad. Y ahorita vamos a ir paso por paso describiéndolo. Entonces tenemos al periodo prepatogénico, que esto es antes de que nada pase, cuando todo está bien. Y resulta que está el agente, ¿no? Dengue, Zika, chikungunya, este,
Dengue chica. Dengue, chikungunya y Zika deben de estar presentes para que cause la enfermedad, obviamente, que son estos los virus, dengue, chikungunya y Zika. El dengue y el Zika son flavivirus y chikungunya es un alfavirus. También debe de estar el vector, que el vector principal es el mosquito Aedes aegypti, pero también puede, en segundo plano está el Aedes albopictus. Y el medio ambiente en el que se desarrolla esto es más o menos tropical, principalmente, y también templado. En los polos, no. Y ya subiendo por ahí del trópico de Cáncer para arriba, o de Capricornio para abajo, ahí ya es muy complicado que estos, tanto el vector encuentre las condiciones óptimas para poder vivir ahí. Y esta problemática se desarrolla principalmente en ambientes tanto rurales, suburbanos y urbanos. Ahora, para que todo se quede así, en el periodo prepatogénico, antes de que nadie pasa, hay que hacer prevención. Y eso es lo más importante, la prevención. ¿Cómo se hace la prevención para estas enfermedades? Pues la descacharrización, todos los botecitos, voltearlos para que no acumulen agua y no se puedan reproducir ahí los mosquitos, utilizar mosquiteros, utilizar pabellones de cama, insecticidas, poner peces en los cuerpos de agua que no se puedan secar, utilizar manga larga, pantalón, repelente, también hacerle caso a las autoridades de salud y si tienes un tinaco abierto, si tienes una pileta de agua abierta, pues permite que echen abate, ¿no? Para que se mueran las larvitas, ¿no? Pero bueno, si se rompe esta prevención, entonces pasamos a la inoculación, que para el caso del mosquito hay un ciclo que aquí en las Américas no está comprobado. Si quieren pueden ir a ver otro video que estamos tratando de ver si hay un ciclo que involucre a los animales, en específico los murciélagos y a los changos. Pero en otras partes, como en África, hay un ciclo que se llama el ciclo selvático, en donde el mosquito le pasa dengue a los monos y los monos se lo regresan al mosquito y se establece un ciclo. Y entonces cuando llegan las personas ahí tienen el riesgo de contraer la enfermedad, ¿no? Pero generalmente es de mosquito a humano y de humano a mosquito, porque el mosquito nos pica nos inocula el dengue, nosotros nos enfermamos, después llega otro mosquito, nos chupa la sangre que trae dengue y entonces el mosquito se enferma y después el mosquito le va a pasar a otra persona, ¿no? Pero también puede haber transmisión humano-humano, por ejemplo, transplacentaria, transfusión de sangre, transfusión de órganos y hay algunos casos muy extraños sobre transmisión sexual también. Después de que se lleva a cabo la inoculación, pasamos al periodo de incubación, que hay dos tipos de incubación para estos virus. El extrínseco, que es fuera de nosotros y que se refiere a que cuando un mosquito le pica a una persona que tiene dengue o chikungunya o zika, ¿cuánto tiempo pasa antes de que ese mosquito pueda volver a sea efectivo para las personas, ¿no? Que para el caso del dengue es de 4 a 10 días, chikungunya de 2 a 12 días y para el Zika de 9 a 12 días. Y después está el periodo de incubación intrínseco, que se refiere a que una vez que te pique el mosquito, ¿cuánto tiempo pasa antes de que empieces a presentar la sintomatología de la enfermedad? Que para el caso del dengue es de 8 a 15 días, para el caso de chikungunya es de 4 a 8 días y para el caso de Zika es de 3 a 12 días. Después de este tiempo de incubación pasamos al periodo patogénico. Y lo que pasa es que estas tres enfermedades, estas tres enfermedades virales son muy similares entre ellas. Para el caso del dengue, hasta el 50% de los casos son asintomáticos. Es decir, te puede picar un mosquito que trae dengue. El virus del dengue puede estarse replicando en tu cuerpo, pero tú nunca desarrollar ninguna sintomatología. Estar como si nada. Esto sucede en el 50% de los casos. Para el chikungunya, del 3 al 28% de los casos son asintomáticos. Esta sí es un poquito más agresiva. eh, y de hecho las manifestaciones clínicas son un poco más violentas. La gente se siente peor, ¿no? Y para el Zika, hasta el 80% de los casos llegan a ser asintomáticos. Y como todas estas tres enfermedades son muy similares, pues presentan una serie de sintomatologías, signos y síntomas que son muy similares. Por ejemplo, la fiebre, el rash, dolor de cabeza, dolor muscular, dolor de articulaciones en los huesos, diarrea, fatiga,
malestar general, náuseas o vómito. Y hay unas que son más específicas y que sirven para hacer el diagnóstico diferencial en caso de que no se haga, también se tiene que hacer un diagnóstico clínico, pero en el caso del dengue hay dolor retrocular, dolor atrás de los ojos, y además puede llegar a haber hemorragias, que es cuando se complica el dengue grave, ¿no? Para el chikungunya se caracteriza mucho el dolor de manos y pies, y para el Zika parece ser que no hay ninguna. Y para estas enfermedades, la resolución es autolimitante en un periodo de 3 a 8 días, es decir, que te vas a curar. Si no te mueres, te vas a curar. El diagnóstico es principalmente diagnóstico clínico, toman una muestra de sangre y detectan anticuerpos o también al virus. Los anticuerpos los detectan a través del método de ELISA y los anticuerpos y el virus lo detectan a través de la reacción de PCR, reacción en cadena de la polimerasa. ¿Ok? Entonces el diagnóstico es diagnóstico clínico y diagnóstico diferencial por el médico. Cuando vas al médico te hace un diagnóstico diferencial para ver qué es lo que puedas tener, ¿no? Y después ya el médico te asigna un tratamiento. Para el virus no hay tratamiento. No hay una enfermedad, no hay un fármaco que mate al virus, ¿no? De hecho no sabemos si es controversial si el virus está vivo o muerto, ¿no? Entonces el tratamiento es sintomático. Paracetamol para que no te sientas tan mal. No tomar aspirina porque la aspirina puede propiciar las hemorragias. Entonces tomar paracetamol, acetaminofén. Y en casos graves la hospitalización. Y ya no pongo cuando te hospitalizan, no les voy a poner lo que hacen los médicos, ¿no? Te ponen suero, te hacen estudios, te hacen cosas. Eso no lo voy a poner porque eso ya depende del hospital. Y bueno, ¿te curas o no te curas, no? En el caso de que te cures, puede haber secuelas. Por ejemplo, para el virus dengue puede haber el síndrome de fatiga, puede haber neuropatía periférica, hipotensión, encefalitis, epilepsia, síndrome de Guillain-Barré, miocarditis, arritmias o incluso la muerte. Para el caso de chikungunya, puede haber dolor de articulaciones que se extienden por mucho tiempo, meses, incluso años, hasta 4 años, y artritis. Entonces la gente que ha sido infectada por chikungunya le duelen las articulaciones y es discapacitante, pero por años, y eso es grave. No es mortal. El chikungunya no es tan mortal como, por ejemplo, el dengue, ¿no? Porque el dengue puede desarrollar en dengue grave, que involucra hemorragias, y ahí sí te mueres. Más probable que te mueras. Para el caso del Zika puede haber microcefalia cuando le da a la madre, una madre gestante, su hijo puede nacer con microcefalia, que es un efecto del desarrollo, y otras malformaciones congénitas, incluido también el síndrome de Guillain-Barré, que es una afectación neurológica, neuropatías y también mielitis, ¿no? Ok, ¿y cómo distinguimos a estos dos vectores, el vector Aedes aegypti y el vector Aedes albopictus? Se caracterizan porque son mosquitos negros, cafés casi negros, que tienen muchas franjitas blancas. Por eso en Asia también le llaman el mosquito tigre, ¿no? Porque parece que tiene franjitas como si fuese tigre. Aquí se ven las franjitas. Por ejemplo, las franjitas blancas es muy característico. Y para distinguir Aedes aegypti de Aedes albopictus, Aedes aegypti tiene en el tórax, en la parte superior del tórax, parece como si tuviera una guitarra, una lira, mientras que Aedes albopictus tiene simplemente una línea. Y así podemos distinguir a los dos. Más que distinguir a los dos, no tiene caso distinguir entre uno y el otro. ¿No? Dice, este es un Aedes albopictus. No, si te encuentras a cualquiera de los dos, los matas. Pero sí sirve para, si tú te encuentras un mosquito y no tiene estas características, no es peligroso. No te va a pasar nada. ¿Ok? Ahora pasamos a la enfermedad de Chagas. Pues bien, para el caso de la enfermedad de Chaga, su ciclo de vida es interesante. La chinche pone sus huevitos, los ponen en un recoveco, en un rinconcito, en alguna grieta. Y después estos huevitos eclosionan y tienen más o menos unos 4 o 5 estadios ninfales, en donde van mudando y creciendo de tamaño hasta que se forma el adulto.
Las chinches se alimentan de todo, de lo que encuentren. Borregos, puercos, gallinas, tlacuaches, cacomixtles, incluidas las personas. Entonces es un animal que no es selectivo como los mosquitos. Los mosquitos llegan a ser más selectivos y le pican exclusivamente a las personas. También le pueden llegar a picar a un perro, tal vez, ¿no? La chinche le entra a todo lo que esté calientito y tenga sangre, le puede picar. Y esta es la historia natural de la enfermedad. Tenemos en el periodo prepatogénico tenemos a la gente que es Trypanosoma cruzi. Este es, a diferencia de los pasados, que fueron virus, Trypanosoma cruzi es un protozoario. Esto quiere decir que es una célula viva. Y entonces vamos a empezar por el epimastigote. Cuando una chinche le pica a un animal que está infectado con tripanosoma, ingiere junto con la sangre a los tripomastigotes, que en la panza de la chinche se convierte en un epimastigote y se reproduce. Ahí se reproduce. Y después se migra hacia la parte posterior del intestino, hacia donde se hace la popó, y se diferencia en un tripomastigote. Entonces, cuando una chinche le pica a una persona, normalmente les pica alrededor de la boca, por los párpados, por eso le llaman también la chinche besucona. Cuando está picando, pero también pueden picar en otras partes. Cuando está picando y se está inflando de sangre, también hace pipí y popó. Y en la popó es donde vienen los tripomastigotes. Y como el piquete causa comezón, la gente se rasca y se autoinocula al tripomastigote. Por eso es importante, si tú tienes sospecha de que te picó una chinche, lo que tienes que hacer es sacar una servilleta, un pañuelo, un papel, echarle alcohol al 70% y limpiarte para matar al parásito y evitar una autoinoculación. Desafortunadamente, la mayoría de los piquetes de estas chinches ocurre en la noche, entonces no nos damos cuenta, ¿no? Pero bueno, el tripomastigote se entra a tu cuerpo, viaja por la sangre, invade a casi cualquier tipo celular y ahí se diferencia en un amastigote, en donde comienza un ciclo también de reproducción, en donde después libera o amastigotes, la célula romperse, la célula hospedera al romperse libera a los amastigotes o también puede liberar a los tripomastigotes, que ambos pueden establecer un ciclo de crecimiento en, en los tejidos de las personas o de los puercos o de los perros o de los tlacuaches, porque además, así como la chinche, que la chinche le pica a lo que se mueva, Trypanosoma también no le importa mucho qué hospedero, a qué hospedero llega. Si llegó un perro, qué bueno, ahí me reproduzco. Si llega un tlacuache, qué bueno, ahí también me puedo reproducir. A diferencia del dengue o de otras enfermedades que si tú le metes dengue a un gato, pues no se va a infectar, ¿no? En caso del tripanosoma, sí, eso sí ocurre. Y después tenemos a los vectores, que son muchos vectores, y muchos tipos de chinches, incluidas, aquí pongo Triatoma dimidiata, también Barberi, Palidipenis, Longipenis, pero incluso hay otros géneros, como el género Rhodnius, y otros que ahorita ni siquiera me acuerdo. Son muchas las chinches que pueden transmitir esta enfermedad. Y el medio ambiente necesario es tropical templado y principalmente ocurre en regiones rurales y suburbanas, no tanto en las regiones urbanas. ¿Y por qué? Porque este protozoario, esta enfermedad se transmite principalmente entre el ganado, donde hay este ganado, donde hay muchos perros, donde hay todo eso, el tripanosoma ahí encuentra las condiciones para ser constantemente transmitido. En las regiones urbanas, en las grandes ciudades, pues no hay tantos puercos, no hay tantas vacas, no hay tantos tlacuaches que puedan fungir como reservorio del tripanosoma y por lo tanto los ciclos se rompen, ¿no? Entonces en ambientes rurales no es tan, no es tan importante. Pero esto también hace que Trypanosoma le infecte todo, casi a muchos otros animales, y que la chinche le pique también a muchos otros animales, implica que la erradicación de esta enfermedad es muy complicada. Es muy complicada. Porque pues, básicamente tienes que curar a todos los animalitos, ¿no? Incluso vamos a ver que
a cierto punto del ciclo de vida del parásito no se puede curar, es de por vida. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo la prevención? La prevención se lleva a cabo por el control de vectores, el tamizaje sanguíneo. Cuando te van a hacer una transfusión tienen que cerciorarse de que no está infectada con tripanosoma. Utilizar mosquiteros también para que no se metan los pabellones de cama, muchas cosas similares a los mosquitos, pero también el mejoramiento de la vivienda y acabados lisos. Mejoramiento de la vivienda es obvio porque mucha gente vive en condiciones paupérrimas, en condiciones deplorables, piso de tierra, están rodeados de plantas, entonces todo eso propicia que la chinche viva ahí. Y también los acabados lisos. Aquí en Cuernavaca son muy frecuentes los acabados coloniales. Piedra volcánica, tabique que no está repellado, que no está aplanado. Y todos esos son escondites donde la chinche puede irse a dormir durante el día, ¿no? En cambio, si hacemos acabados lisos, las chinches es muy complicado que se escondan ahí. No lo encuentran agradable vivir en lugares que están todos lisos, ¿no? Les gusta meterse en los rinconcitos, en los hoyitos de las paredes, y ahí es donde pasan el día y en la noche salen a ver a quién le pican, ¿no? Me estaba platicando unos profesores que una de las maneras en las cuales disminuyeron la incidencia de las picaduras de chinches en Uruguay fue simplemente aplicando cal, ¿no? Aplican cal a las paredes, a los árboles, y ahí las chinches cuando se tratan de subir no pueden y se caen, ¿no? Sí, es interesante. Ahora, si se rompe la prevención, pasamos a la inoculación. La inoculación también puede pasar de animal a chinche, de animal a chinche, de animal a chinche, después a humano. Y el humano también puede pasarse al otro humano, también transfusiones sanguíneas, transfusión de órganos, por ejemplo. Pero además lo curioso de esta enfermedad es que también se puede transmitir a través de fomites. ¿Qué es un fomite? Un fomite es un objeto inanimado que puede tener al parásito en su superficie y nosotros lo autoiniculamos, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo por aquí unos lentes y a estos lentes por alguna razón le cayó sangre de alguien que está infectado con tripanosoma y después yo me pongo estos lentes así o me tallo el ojo, pues puedo autoinocularme el parásito por estos objetos inanimados que se llaman fomites. El periodo de incubación, la incubación es por arrastre mecánico, no es la chinche la que pica y te inocula, a diferencia del mosquito que sí, por la saliva te inocula al virus. En este caso es por arrastre mecánico de la popó hacia la herida. La incubación extrínseca es de 7 a 30 días. Cuando una chinche pica pasan entre 7 y 30 días para que pueda volver a infectar a otra persona. Y el tiempo de incubación intrínseca es de 5 a 15 días, es decir, desde que nos pica la chinche hasta que desarrollamos cierta sintomatología. Ahora aquí entramos al periodo patogénico y aquí hay dos, eh, dos manifestaciones importantes. Primero viene la manifestación aguda de la enfermedad, en donde surge un chagoma, en el sitio de picadura y de inoculación surge un chagoma que es como una roncha, pero más que externa, como una rocha interna, dura, está indurado. También cuando la picadura se lleva a cabo, sobre todo alrededor de los ojos, se desarrolla el signo de Romagnat, que es una hinchazón, una bola en el ojo, muy característica. Hay fiebre, te crece el vaso, te crece el hígado también. Y en el 90%, hasta el 90% de los casos llega a ser asintomático. Y también esta fase aguda puede durar hasta 120 días. Ahora, la latencia, después se entra en un periodo de latencia asintomática que dura entre 10 y 50 años. El parásito llega a unas células, llega a las células del cuerpo y ahí entra en dormancia, entra como en hibernación y deja de haber manifestaciones clínicas. Y así puede estar en latencia 10, 15 años y después entrar a la fase crónica, que también puede ser asintomática, o puede haber problemas del corazón, o puede haber patologías digestivas después de muchos años. Entonces, tal vez a mí me pudo haber picado una chinche cuando yo era chiquito, y ahorita yo me siento sano, no tengo nada, estoy fuerte, y no sé, tal vez dentro de 20 años me dé un infarto, y después cuando me hagan la autopsia me dicen, tenía tripanosoma, y esa fue la causa de muerte. Entonces es importante. El diagnóstico se hace, el diagnóstico clínico del hospedero y o del vector, cuando te pica una chinche,
y encuentras la chinche, lo conveniente es agarrar a la chinche y llevarla al centro de salud o llevarla al Instituto Nacional de Salud Pública, donde la van a sacrificar, le van a sacar la panza y van a ver si en la panza tiene el tripanosoma, ¿no? Si en la panza no tiene tripanosoma, pues lo más probable es que tú tampoco tengas, se te haya metido el parásito, ¿no? Y el diagnóstico es meramente diagnóstico diferencial, es decir, el médico te aplica una serie de pruebas, te ausculta, todo lo que hacen los médicos y determina que puedes tener tripanosomiasis. El tratamiento de la fase aguda es el Nifortimox, hay otros también más nuevos, pero cuando pasas a la fase crónica no hay tratamiento. Una vez que, si no te tratas durante la fase aguda, ya que es muy difícil poder eliminar al parásito después de eso. Y las manifestaciones crónicas se van a presentar dentro de muchos años después, ¿no? Entonces, si te pica una chinche, hay que hacer las cosas, hay que ir al hospital, hay que ir al médico, hay que tratarse lo antes posible, porque una vez entrando a la fase crónica, ya es muy difícil de curar esta enfermedad. Y las secuelas de la fase aguda es meningoencefalitis, miocarditis, pericarditis también, incluso la muerte, ¿no? Puede haber casos de muerte. Y en la fase crónica, pues como ya vimos, insuficiencia cardíaca, megacolon, es decir, te crece el intestino grueso, el esófago también, problemas de esófago, eventos cerebrales vasculares, insuficiencia renal y pues incluso la muerte. Por eso le llaman a esto la enfermedad silenciosa, porque mucha gente puede estar infectada de tripanosomiasis y no darse cuenta, sino hasta después de mucho tiempo cuando te mueres o cuando tienes problemas digestivos o cuando tienes problemas del esófago y cuando empiezan a indagar y dicen, no, pues lo que pasa es que tienes tripanosomiasis. ¿Ok? Ya, perdón, es que me tomé una pausa para irme a hacer más café. Pues continuamos. ¿Qué sigue? Sigue el alacranismo. Vamos a ver qué onda. El ciclo de vida del alacrán podría parecernos aburrido, pero no lo es. En realidad es bien interesante. Más o menos tienen entre 4 y 5 mudas antes de que se conviertan en adultos. Lo que comen son grillos, tal vez alguna arañita, bichitos, ¿no? Tal vez alguna lagartija en alguna circunstancia. Pero lo interesante del ciclo de vida del alacrán es que cuidan a sus hijitos como si fueran... Oh, ¿qué pasó, mi niña? ¿Qué se cayó? Oh, bueno, shh, porque estoy trabajando. ¿Dónde te ve, perrito, el sheriff, perrito labrador? Oh, pero si necesito trabajar. A ver, ¿en qué me quedé? Ah, sí. Lo interesante de los alacranes es que cuidan a sus hijitos como si fuesen tlacuaches. Llevan a sus hijitos en el lomo hasta que ocurre una muda y ya se pueden valer por sí mismos. Y también lo curioso es que no ponen huevos, son vivíparos. Los alacrancitos nacen vivos y son una copia casi exacta del adulto, pero en chiquito y más blanquitos. Y después van ocurriendo las mudas hasta que ya se convierten en un adulto, ¿no? Pero lo curioso es que lo llevan. Es uno de los pocos casos en donde los artrópodos tienen cuidado parental. Y es muy interesante. Pero bueno, en el periodo prepatogénico tenemos aquí Morelos, el más importante es Centruroides limpidus. Se lleva a cabo en un ambiente tropical y subtropical. Aquí ocurre en ambientes rurales, suburbanos y urbanos. La prevención, incluyendo... la prevención es similar a la de los mosquitos y las chinches, evitar que entren a la casa, ¿no? Pero aquí también es importante utilizar zapatos, evitar la acumulación de basura, de objetos que bien podrían irse a la basura. Por ejemplo, los tabiques, tener pilas de tabiques, ahí les encanta estar a los alacranes. Si tienes una bodega que está llena de cosas, de chucherías, ahí es muy probable que los alacranes vayan a meterse ahí. Cuando estés trabajando en el jardín o en el campo, utilizar guantes de carnaza, botas, eliminar la vegetación para evitar que ahí crezcan los alacranes.
sobre todo en la periferia de la casa, ¿no? Para que los alacranes quieran estar en otros lugares que cerquita de la casa y eventualmente meterse, ¿no? Es muy importante antes de ponerse los zapatos, eh, ver que no se hayan metido los alacranes ahí, cuando sacudir las toallas, sacudir la ropa que antes de ponérsela, porque muchas veces se meten en la ropa. A mí los alacranes que me han picado, uno me picó porque estaba en la toalla, me salí de bañar y me puse la toalla y ¡pum! Me picó en la panza. Otro me picó cuando me metí a la cama, pues había un alacrán metido entre las cobijas y me picó en el pie. Otro me picó por no traer zapatos. Afortunadamente, de los 5 o 6 alacranes que me han picado, solamente uno fue el Centuroides limpidus. Los otros fueron una especie que se llama Beijovis, que también duele mucho y te incapacita el miembro en el cual te picó. El que me picó en la panza también se me hinchó la panza. Pero no es tan grave como el Centuroides limpidus. Y cuando te pica un Centuroides limpidus te das cuenta, es completamente distinta la picadura, duele muchísimo más y te incapacita importantemente. Se nota la diferencia, ¿no? O sacudir las toallas, sacudir la ropa, sacudir los zapatos, etcétera, ¿no? La ropa de cama, las sábanas, las colchas. La inoculación se lleva a cabo animal humano. Ahí no hay de otra. O el alacrán te pica, ¿para qué? O el alacrán te pica, ¿no? La incubación es inmediata. El piquete se siente inmediato y la sintomatología se siente inmediata, pero va aumentando progresivamente, ¿no? Después pasa al periodo patogénico. El veneno es principalmente neurotóxico y cardiotóxico. No vamos a entrar en detalles de los mecanismos de acción de los venenos, ni del alacrán ni de las arañas, pero es neurotóxico y cardiotóxico, es decir, que afecta principalmente al sistema nervioso. Es de evolución muy rápida y es muy grave en menores de 5 años de edad o en mayores de 65 años, ¿no? Y hay distintos grados de la intoxicación. El grado 1 es dolor intenso y constante en la picadura. Hay también entumecimiento, hormigueo, mucho comezón, calor, pérdida de la función y edema, ¿no? Se te pone una mano así hinchadota, un dedote hinchadote, ¿no? Después pasas al grado 2 o puedes pasar al grado 2 en donde hay dolor, paréstesis en sitios lejanos de la picadura, es decir, ya no solamente te afecta la zona en donde te pico, sino te afecta todo el cuerpo, ¿no? Se siente una sensación de pelos en la garganta, dificultad para respirar porque afecta al diafragma, a los nervios que inervan al diafragma. Y después puedes evolucionar al grado 3 en donde hay visión borrosa, estás muy inquieto, irritable, comezón en la nariz, sudoración, lagrimeo, un montón que ahí pueden ver, incluidas las erecciones, movimientos involuntarios como espasmos, fasciculaciones, la gente empieza a hacer muecas raras con la cara, hipertensión arterial, arritmias, incluso convulsiones, etcétera, ¿no? Pancreatitis, puedes entrar en coma. Y el grado 4 es cuando ocurren dos o tres de las manifestaciones anteriormente, de manera simultánea, sobre todo las del grado 2 y las del grado 3. Y aquí es cuando conviene ir al hospital, ¿no? De hecho, si te pica un alacrán y nunca te ha picado un alacrán antes, o si le picó a un niño menor de 5 años o a un anciano, lo recomendable es ir al médico, ir al hospital. Es mejor que el viaje sea en vano a que no llegues, ¿no? El diagnóstico es meramente diferencial. Si puedes llevar al alacrán para que lo identifiquen, va a ser mucho mejor. Los antivenenos debería de tenerlos el hospital. Me parece que es más probable que los tengan los hospitales del sector salud a que los tenga los hospitales privados. No estoy muy seguro de esto. Si a ustedes les gusta ir a un hospital privado, conviene que hablen por teléfono para ver si tienen antivenenos para el alacrán y para las arañas, ¿no? Su distribución en farmacias, me parece que, bueno, yo no he encontrado en farmacias. Me dicen que en la farmacia Guadalajara, de una colonia de por allá, la Carolina, ahí tienen los antivenenos, pero no son fáciles de conseguir. Pero el sector salud debería de tenerlos. Ahora, el tratamiento para el grado 1 y el grado 2 es paracetamol, aliviar los síntomas, el dolor. Y también puedes aplicar un poco de hielo. Es importante no tratar de succionar el veneno, eso no sirve, no vas a sacar nada. Somos como esponja, la carne es muy esponjosa, muy absorbente, no vas a sacar nada, no nos vas a lastimar. Y tampoco aplicar torniquetes, porque eso concentra el veneno en una región muy pequeña. Es conveniente que el veneno
se distribuya por el cuerpo a bajas dosis. Para el grado 3 te tienen que intubar o hacer una canalización, te ponen diazepam, captopril, nifedipina, te pueden también aplicar nitroprusiato de sodio para que haya vasodilatación y el veneno se distribuya por todas partes, que es más conveniente porque una concentración muy elevada en un sitio puede causar muchos problemas. En cambio, si se te distribuye, disminuyes en general la dosis por espacio corporal, por volumen corporal. Y pues la fagoterapia, que es la aplicación de los antivenenos. Para el grado 4, pues lo incluido, lo pasado, más la fagoterapia. Y las secuelas de esta intoxicación pueden ser el coma, que entras en un estado de coma, o la muerte. La manera en la que se distingue el Centruroides limpidus es que es un alacrán pequeñito, muy largo, una cola muy larga, unas pinzas muy delgadas, a diferencia de otras como el que tengo aquí adelante. Este es un Diplocentrus tehuacanus, tiene unas pinzas muy gordotas, el alacrán es muy gordito. Lástima que no tengo una mejor foto, pero es que yo quería fotografiar la fluorescencia que estos animales producen. No tengo otra. De hecho, este Diplocentrus tehuacanus es un alacrán grandote, como de este tamaño, y te puede caminar por todas partes, ¿no? No pasa nada. Y también se caracteriza por tener estas franjas más oscuritas, ¿ok? Este es un ejemplo de una picadura de alacrán. Se ve el puntito por el cual ocurrió el piquete y una zona enrojecida alrededor que después va a edematizarse muchísimo, ¿no? Y bueno, pasamos al aracnoidismo en específico. Ahorita vamos a hablar del latrodectismo, que es causado por la viuda negra, también llamada capulina. El ciclo de vida de la araña también es muy interesante. Cuando nacen las arañitas, nacen cientos de arañitas, chiquititas, que son de morfología muy similar o casi similar al adulto, pero son blanquitas, muy claritas. Y una curiosidad de estas arañitas es que vuelan, o se le llama también ballooing, en donde echan tela de araña muy delgadita, a forma de globo aerostático, y se van volando por todas partes, lejos de su lugar de nacimiento para dispersarse. Y entonces llegan las arañitas volando, caen en un lugar y si es óptimo, ahí hacen su casita. Tejen su telaraña y hacen su casita, que por cierto su telaraña es muy fuerte, se caracteriza por ser muy resistente. Y bueno, después hay entre 4 y 5 mudas, en donde va creciendo la arañita hasta que se convierte en un adulto. Los machos son muy pequeñitos, las hembras son más grandes y tienen este abdomen característico muy grande, y abajo tienen el reloj de arena en forma de color rojo, ¿no? Y después de la reproducción, si el macho sobrevive, se va, y si no, la hembra se lo come, y después pone un saco, que es un saco de huevos. Puede poner uno o puede incluso haber 2 o 3 sacos de huevos, en donde adentro están los huevitos y de donde van a salir las arañitas. Ok, los agentes son Latrodectus mactans, Hesperus y en menor medida Latrodectus geometricus. No sabemos si la nueva especie Latrodectus occidentalis también es un agente importante para los envenenamientos, pero lo más probable es que sí, ¿no? De sus especies hermanas deben de ser o mactans o Hesperus, ¿no? Esto ocurre en un ambiente tropical, subtropical y en ambientes tanto rurales, suburbanos como urbanos. La prevención es lo mismo que para los pasados, muy similar a los del alacrán, ¿no? La inoculación es animal-humano exclusivamente, es inmediata la incubación y entras después al periodo patogénico, donde el veneno es principalmente neurotóxico, causa afectaciones en el sistema nervioso central y periférico, y es grave en los extremos de la vida, por abajo de los 5 años, por arriba de los 65 años. Hay también 3 grados. En el grado 1 los síntomas locales son mínimos. La mordedura de araña es muy poco dolorosa. Sobre todo la de la capulina no es como la del alacrán, que duele muchísimo. Esta puede incluso pasar desapercibida. Pero después puede haber dolor en la región lumbar, en el abdomen,
sudoración, cialorrea, hiperplexia y fatiga. En el grado 2 puede haber tartamudeo. Si tú de repente te encuentras a alguien que se siente malito y empieza a tartamudear, pues igual y le picó una araña, ¿no? Repetición de las palabras, dolor de cabeza, espasmos y rigidez muscular. En el grado 3 puede haber tanto miosis como midriasis, pupilas dilatadas o contraídas, bloqueo de la mandíbula. Luego la gente parece como si estuviera riéndose y no, tiene la mandíbula bloqueada. Broncoespasmos y trastornos del ritmo cardíaco. La resolución es aproximadamente en 7 días si es que no te mueres. El diagnóstico es diagnóstico diferencial. El médico tiene que distinguir los signos y síntomas y inferir que fue una araña violinista la que te picó. Es recomendable llevar la araña en caso de que la encuentres y que sepas que esta fue la que te picó. El tratamiento, los tratamientos son analgésicos como el paracetamol, morfina, diazepam, nifedipina. También te pueden aplicar nitroprusiato de sodio para que aumente la vasodilatación. Es importante que te pongan la vacuna tetánica, antibiótico y también el antiveneno, antiaraña, ¿no? Antiveneno de araña, que es la fagoterapia. Es importante para las arañas utilizar antibióticos porque, a diferencia del alacrán, o incluso de la chinche, porque la chinche te pica con su probóscide, ¿no? Que la usa para picar a otras personas, a otros animales. El mosquito también usa su probóscide para picar. Yo no sé por qué se le dice picar, si en realidad están mordiendo, ¿no? Como la araña te muerde. Bueno, en inglés creo que sí existe esa distinción. En español decimos que un mosquito pica, pues porque tiene un estilete, ¿no? Pero pues, lo hace con la boca. En fin, no importa. Cuando te muerde una araña, a diferencia de un alacrán, la araña utiliza su boca para comer. Está comiendo bichos, está comiendo lagartijas, está comiendo cucarachas, está comiendo lo que caiga en su tela de araña. Y eso está sucio. Y entonces cuando una araña te muerde, pues te está mordiendo con esta boquita sucia que tiene y te tienen que poner antibióticos, la vacuna del tétanos. En cambio el alacrán, su colita, su telson, su aguijón, por así decirle, lo utiliza para picar nada más y su boca pues, para comer, ¿no? Entonces se podría considerar que el telson del alacrán no está tan sucio como la boca de las arañas, ¿no? También es importante no aplicar torniquetes y no tratar de succionar el veneno, ¿no? Las complicaciones son infarto, trombosis, que también puede llegar a un bloqueo de alguna de las arterias y causar un infarto, parálisis de las extremidades y la muerte es relativamente poco frecuente. ¿Okay? Estas son las 3 arañas de importancia de mayor importancia aquí en Morelos: Hesperus, Mactans y Geometricus. Y bueno, también surge un síntoma que es muy característico que se llama la fascia latrodéctica, ¿no? Primero a la izquierda tenemos cómo se ve un piquete de estas arañas y a la derecha tenemos esta fascia latrodéctica en donde la gente se dematiza su cara. Es muy característico, se le dematiza la cara, se le hinchan los ojos, parece como si estuviera como drogado, como borracho, ¿no? Podemos ver el de arriba, que es la misma persona, nada más que la de arriba es cuando le picó una araña y abajo es su cara normal, ¿no? Ahora pasamos al loxocelismo, que ya es la última que vamos a ver. Las arañas loxóceles también se liberan, no tantas como las violinistas, pero sí se liberan muchísimas arañitas del saco de huevos que pone la madre. Hay más o menos 8, 9 mudas antes de que se conviertan en un adulto. Su tela de araña no es fuerte, es muy débil, es como un algodoncito, casi como un algodoncito. Entonces la hembra pone también su saco de huevos, puede poner 1, 2, 3, hasta 5 sacos de huevos, los cuales los cuida hasta que emergen, eclosionan las arañitas. Estas arañas se les llama las arañas del rincón o las arañas del cuadro, porque normalmente viven atrás de los cuadros, atrás de los espejos o en los rincones. Y ahí es donde les gusta vivir, y las picaduras surgen cuando llegas a meter la mano por atrás de un cuadro o algo así y pum, le apachurras una patita donde estaba ahí y te pica, ¿no? Estas son muchas las especies que causan este envenenamiento, pero las podemos caracterizar porque tienen un abdomen como en forma de huevo,
no tan grande como las violinistas, son más o menos cafecitas, rojecitas, tienen una forma que se le podría decir que parece un violín y tienen unas patas muy largas, ¿no? Como les dije, estos envenenamientos los causan las loxóceles, son 32 especies las que viven aquí en México. La problemática surge principalmente en un ambiente tropical, subtropical y en lugares rurales, suburbanos y urbanos. La prevención es igual que para la otra araña, la inoculación la misma, la incubación es igual, y en el periodo patogénico, aquí lo que tenemos, a diferencia del alacrán y de la viuda negra, es que el veneno de la araña violinista es hemolítico necrotizante, es decir, ataca la carne, la piel, a los músculos, a la grasa, y también es grave en los extremos de la vida. Aquí hay dos manifestaciones. El oxocelismo cutáneo, en donde no pasa de una problemática local, en donde hay síntomas locales y necrosis del área, y también puede evolucionar al oxocelismo cutáneo visceral. Cuando evoluciona al oxocelismo cutáneo visceral, se manifiesta en un cuadro sistémico general que se desarrolla dentro de las próximas 24 a 48 horas de la picadura, más bien de la mordedura, y causa dolores de cabeza, náuseas, vértigo, diarrea, una fiebre elevada y muy persistente, falla multiorgánica, es decir, te afecta todo, pancreatitis, cianosis, te empiezan a poner los dedos azules, los labios azules porque ya no llega bien la sangre, los eritrocitos se están reventando todos los eritrocitos y ya no puedes transportar oxígeno y te empiezas a ahogar, ¿no? Te empiezas a asfixiar. Pérdida de la conciencia, crecimiento del hígado, edema pulmonar, insuficiencia renal, un montón de cosas, hemólisis. El diagnóstico es diagnóstico diferencial, es conveniente llevarla a la araña si te la encuentras. El tratamiento es a través de analgésicos, frío local, se pueden utilizar antihistamínicos, antibióticos también porque te están mordiendo con la boca, nitroprusiato de sodio para vasodilatación, otros vasodilatadores y anticoagulantes. En los casos cutáneos, creo que aquí hay un error. Sí, no, en el caso cutáneo visceral, el manejo es sistémico. Tienes que ir al hospital y te tienen que aplicar la fagoterapia, el antiveneno. No aplicar torniquetes, no succionar el veneno, ni ninguna de esas cosas. Eso no sirve. Las complicaciones, para el caso del cuadro cutáneo, puede dejar cicatrices y puede ocasionar la pérdida parcial de la función. Puede generar una herida muy complicada, muy difícil de curar, muy grave. Es decir, incluso puede haber amputaciones. Pero no sucede la muerte, no ocurre la muerte. Cuando ocurre la muerte es en el cuadro cutáneo visceral, que es donde prácticamente ahí sí corre riesgo tu vida. ¿Ok? Este es un ejemplo de las picaduras. Yo creo que lo voy a poner borroso y mejor ustedes váyanse a buscar en internet cómo se ven, porque sí está un poco grotesco, ¿no? Lo que puede generar esta arañita tan chiquita en la piel, en las extremidades. Imagínate que te pique en el ojo, ¿no? Pero bueno, y ahora ya es de noche. Sí, hace rato se me dificultó continuar con la presentación, pero que es mejor porque ahora esta ventana no aparece un foco de interrogatorio de la Interpol o algo por el estilo. Y además vamos a entrar a la parte más interesante de todo, el motivo inicial por el cual hice esta presentación. Y es aquella pregunta que me hicieron, ¿por qué hay más alacranes? ¿Por qué hay más arañas? ¿Por qué estoy viendo arañas en todas partes? Y bueno, la respuesta es que no sé. Como les dije al principio, no lo sé. Podemos ver qué es lo que podría estar pasando, pero son solamente conjeturas. La primera de ellas es que puede ser un sesgo cognitivo. Bueno, hay de dos. Una es que la población de estos bichos no se ha modificado, sigue siendo la misma que el año pasado y que el año antepasado, tal vez con fluctuaciones ligeras, pero sigue siendo la misma, y que entonces sea la percepción o algún acontecimiento en particular el que haga que las personas piensen que ahora hay más. Y el otro escenario es que en efecto haya más bichos que el año pasado o el año antepasado, ¿no? Tenemos dos esos escenarios. Para el primer escenario,
puede ser que sea simplemente un sesgo cognitivo, por ejemplo, el fenómeno de Bader-Meinhof o la ilusión, también se llama ilusión de frecuencia, en la cual, pues, por, por ejemplo, sucede cuando alguien ve un programa, tal vez salió un programa en la tele de arañas y ahora la gente ve arañas en todas partes, ¿no? No sé si les ha pasado también. Puede ser algo así, que haya salido un programa muy que muchos ven, un video que muchos han visto y ahora ven a las arañas en todas partes, ¿no? Puede suceder eso. Otra cosa que puede suceder, por ejemplo, es que la población siga igual, bajo sus rangos normales, con respecto a densidad, y que no sé, los bichos se estén metiendo a la casa o se estén acercando a las casas porque, digamos, está lloviendo muchísimo, está lloviendo a cántaros. Lleva 2 días lloviendo y todo afuera está inundado, ¿no? Hay 30 centímetros de agua en todas partes y pues los bichos no se quieren ahogar, se suben, buscan lugares altos y pues terminan entrando a la casa, ¿no? Entonces, si de repente ves, oye, ¿por qué hay tantas arañas por acá? No puede ser porque está lloviendo muy fuerte, está granizando allá afuera. Esa también puede ser otra razón. Ahora, para el caso de que en efecto haya cambios en la población, y esto pues, normalmente se mide, tomas muestreos y vas viendo si, oh, sí, ahora sí hay más, ¿no? Puede verse varias razones. Una de ellas es, por ejemplo, la estación reproductiva. Todos los bichos que hemos hablado hoy, los mosquitos, el alacrán, las arañas, tienen más o menos su estación reproductiva es entre abril, mayo, abril, hasta octubre, noviembre. Y esto es por la temporada de lluvias, coincide con la temporada de lluvias, ¿no? Entonces, pues en la temporada de secas no va a haber alacranes, no va a haber tantas arañas y de pronto llegan las lluvias y la gente comienza a ver arañas por todas partes y alacranes por todas partes y puede ser porque sí, la población está fluctuando, pero es simplemente porque se están reproduciendo, ¿no? Y nacen muchísimos hijitos y después los hijitos migran, van a lugares, buscan lugares menos densos y pues se meten a las casas, ¿no? O simplemente por el hecho de que hay más en esa temporada del año. Pero otra razón, y creo que es para mí la más interesante. Bueno, no sé si es en realidad una razón, pero otras cosas que podríamos explorar son más ecológicas y me gustan todavía más, ¿no? Entonces, por ejemplo, normalmente los individuos, las poblaciones, crecen de acuerdo a una tasa de crecimiento que es básicamente el número de nacimientos per cápita o, por ejemplo, cuántos individuos nacen por unidad de tiempo. Las poblaciones normalmente si existen todos los recursos disponibles, las poblaciones crecerían logarítmicamente. Sin embargo, esto no sucede, no pueden crecer logarítmicamente todo el tiempo. En unas cuantas generaciones se llenaría el planeta, ¿no? De organismos, simplemente de insectos. Esto no sucede, sucede en casos muy particulares en donde los nutrientes son muy abundantes y la población inicial es muy baja, ¿no? Normalmente lo que sucede es que la tasa de crecimiento empieza a disminuir paulatinamente conforme se va alcanzando un límite impuesto por los recursos disponibles, ¿no? Y recursos disponibles nos estamos refiriendo a recursos bióticos y recursos abióticos, por ejemplo, las presas, por ejemplo, las plantas que se comen, por ejemplo, los recursos que se comen, la luz. Bueno, no, la luz no es biótico, ¿verdad? Y los recursos abióticos son, por ejemplo, la luz, la temperatura, la lluvia, el agua, qué tantos escondites hay, por ejemplo, para las chinches, este, si se utilizan acabados lisos, no tienen dónde esconderse, entonces ese es un recurso limitante. Eh, si hubiera muchos hoyos, podría haber muchísimas chinches, pero como no hay muchos hoyos, las chinches no tienen dónde esconderse y se las comen. Lo mismo podría pasar con los alacranes. Los alacranes normalmente durante el día viven debajo de las piedras, duermen debajo de las piedras. Bueno, no sé si duermen, pero se ocultan debajo de las piedras. Y cuando salen y al caer la noche, pues salen a explorar y a cazar, ¿no? Si hay un terreno, si hay un pedazo de tierra donde hay muchísimas piedras o una pila de tabiques, pues ahí puede haber muchos alacranes, caben muchísimos alacranes ahí. Pero si de pronto los quitas, pues ya no hay donde los alacranes puedan ocultarse durante el día y pueden ser comidos por lagartijas
por pájaros, tlacuaches, veto a saber, ¿no? A esto se le llama la capacidad de carga de un ecosistema, es decir, cuántos organismos, cuántos individuos de una población puede soportar determinado ecosistema, ¿no? Entonces, si eventualmente queremos disminuir la población de estos artrópodos, pues podríamos, por ejemplo, tratar de disminuir la capacidad de carga, quitando las piedras, quitando... Y eso es un método bastante efectivo, ¿no? Es como hasta intuitivo, ¿no? Si no quieres alacranes, pues quita los tabiques ahí, porque cada vez que voy a agarrar un tabique está lleno de alacranes, ¿no? Ahora, este atenuamiento no siempre es bonito como se ve aquí. De hecho, esto es un amortiguamiento monótono. Esto depende mucho de la tasa de crecimiento. Si los organismos tienen una tasa de crecimiento muy alta, lo que pasa es que se sigue, sobrepasa la capacidad de carga y después rebota hacia abajo y puede oscilar. Como vemos aquí en uno de mis cuadernos de la licenciatura, tenemos el amortiguamiento monótono alrededor de la capacidad de carga, que es lo que estamos observando ahorita. También puede haber oscilaciones amortiguadoras en donde la población sube, se pasa y empieza a oscilar y se amortigua la onda, ¿no? Pero también hay ciclos de límites estables en donde la población sube y baja, sube y baja, sube y baja. Y también hay un comportamiento caótico, ¿no? Este, esto se ejemplifica mejor en una gráfica del mapa logístico. Aquí tenemos la tasa de crecimiento por en el eje de las Y es la densidad de población y vemos que los individuos, cuando la tasa de crecimiento es menor a uno, pues no hay crecimiento, hay extinción, ¿no? Entre uno y más o menos 3, mientras mayor es la tasa de crecimiento, mayor es el equilibrio, el número de individuos al equilibrio, cuando alcanzó la capacidad de carga, ya sea que pueda oscilar o un amortiguamiento monótono, ¿no? Es el equilibrio de la población y es lo que se está graficando aquí. Entonces hay un equilibrio, pero después de 3, si se fijan, hay dos equilibrios. Esto quiere decir que la población oscila entre estos dos equilibrios con respecto a la densidad. Y es lo que es bien un ciclo de límites estables. Ahora, estos ciclos de límites estables no tienen solamente dos, dos, este, dos opciones. Puede haber cuatro, por ejemplo. Aquí tenemos un periodo más o menos por 3.5. Se observa que hay cuatro periodos, ¿no? Donde la población a lo largo del tiempo va fluctuando a través de cuatro puntos muy específicos de densidad poblacional. Entonces, unos años puede estar muy bajo, otro arriba, después unos tres y abajo, después otro arriba, etcétera, ¿no? Y lo interesante también es que después de 3.75, una tasa de crecimiento de 3.65, se obtiene caos. Es el comportamiento caótico a veces de las poblaciones. Normalmente tiende a que la población no va muy bien o tiene tasas de crecimiento muy altas, por ejemplo, por abundancia de recursos o cosas así. Pero es caos, no se puede predecir. No puedes predecir cómo va a estar la población a la siguiente unidad de tiempo. Fluctúa, pum, 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 y rebota por todas partes. Entonces esto se va viendo que las poblaciones tienen comportamientos complejos, a veces pueden oscilar poquito dependiendo de los recursos, etcétera, y a veces que las poblaciones se pueden disparar hacia el caos, ¿no? Eso puede suceder. Y es que aquí ya estamos entrando en temas como por ejemplo la teoría del caos, la teoría de la complejidad o el efecto mariposa, donde pequeñas fluctuaciones pueden generar resultados muy, muy, muy distintos, ¿no? Entonces, pequeñas fluctuaciones en el ambiente pueden hacer que de pronto, pum, se dispare la población de determinada araña, ¿no? Ahora, aquí estamos hablando solamente de una especie, de la población de ciertos individuos, de ciertas arañas, de ciertos alacranes. Las cosas son más complejas normalmente. Por ejemplo, aquí tenemos el modelo de Lotka y Volterra. Se ve muy bonito la interacción depredador-presa y la densidad poblacional a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces caen las lluvias. Me parece que esto se hizo con conejos y con linces o con lobos, no me acuerdo bien, pero la idea es que, por ejemplo, el azul son los conejos, caen las lluvias, los conejos empiezan a reproducir porque ya después va a haber muchas plantas para sus hijitos, entonces la población de conejos sube, 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 sube. Por esto mismo, un poco retrasado empiezan a subir también los linces o los depredadores, ¿no?
porque hay más comida, hay más conejos, pero de pronto se empiezan a morir los conejos, se los empiezan a comer los linces, y entonces después los linces, los depredadores ya no tienen comida y entonces su población baja. Y entonces ambas poblaciones van oscilando, una desfasada de la otra, dependiendo de su interacción entre ellas, ¿no? Ahora, también esta es una simplificación. En la vida real las cosas son más complejas porque tenemos en escenarios como estos, donde ya hay toda una comunidad que establece redes tróficas muy complejas, en donde uno se come al otro y el otro se come al otro y uno regula la población del otro, pero el otro... Un montón de cosas que pueden suceder, ¿no? Y aquí se ve, por ejemplo, el flujo de energía, es decir, que qué bicho se come a cuál otro bicho. Y pues se vuelven muy complejas las cosas, ¿no? Ya los patrones empiezan a modificarse, las capacidades de carga empiezan a modificarse y un montón de cosas distintas que hace que la predicción de una población en el futuro, la predicción de la densidad no es un tema sencillo, este, de explorar. No es algo fácil de contestar. Si me preguntan, oye, ¿por qué muchos? Si no se hace un estudio de qué es lo que está pasando y estos estudios a veces pueden tomar muchísimo tiempo, pues puede ser lo que sea, ¿no? Una fluctuación mínima en algo puede estar ocasionando, y esta fluctuación pudo haber sucedido generaciones atrás también, ¿no? Pero bueno, la idea es la siguiente. Si mantenemos ecosistemas sanos alrededor de nosotros, nuestro propio ecosistema lo mantenemos sano, más sanos vamos a estar nosotros. Porque somos parte y consecuencia de todo lo que sucede alrededor nuestro. Y preservar este tipo de especies, por ejemplo, los tlacuaches comen alacranes, los cacomixtles también son muy importantes. Las cuijas o estos geckos blancos, también no sé si se coman a los alacranes, a las arañas, pero sí he visto que comen cucarachas y los alacranes también comen cucarachas. Entonces, si bajan las cucarachas, va a haber menos alacranes. Aunque estos geckos son introducidos, se introdujeron de Asia, pero bueno, erradicarlos va a estar muy complejo. Entonces, mejor cuidarlos para que se coman a los animales que a nosotros nos pueden hacer daño. Y eso es lo importante, ese es otro mensaje importante que me gustaría que quedara de esta presentación, y es que de todos los animales ponzoñosos, de todos los que te pueden picar, las avispas, las abejas, incluso los 100 pies, las hormigas, los azotadores, un montón de cosas que pican o muerden y causan envenenamientos, aunque sean locales muy pequeños, no importa, no tienen importancia epidemiológica porque o no son muy graves o no causan mucho daño o pues, son muy poco infrecuentes. Y entonces no hay que preocuparse. Lo que sí hay que preocuparse es del mosquito Aedes aegypti y Aedes albopictus, del alacrán, centruroides límpidos, pero mejor parejo te cuidas de todos, y de las arañas. De tantas arañas que hay en todas partes, solamente dos aquí en Morelos son las que nos pueden generar algún problema que comprometa el bienestar o incluso pueda causar la muerte, ¿no? Entonces, cuidemos lo que tenemos a nuestro alrededor y probablemente todo va a estar en orden por mucho tiempo.